Buenas tardes, sean todos bienvenidos al espacio de debate que tiene como título el ejercicio profesional de la sociología. Es un espacio auspiciado por la Asociación Iberoamericana de Sociología y el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara. Están presentes aquí quien les habla en calidad de directora académica de la Asociación Iberoamericana de Sociología, el licenciado Ángel Patraca, el director de la Asociación Iberoamericana de Sociología, y el doctor Carlos Eduardo Sedano Saldaña, en calidad de profesor de la Universidad de Guadalajara. Daré paso en un minuto al profesor Ángel Patraca para que haga su breve presentación. Ángel, tiene la palabra. Muchas gracias, Daily. Y bueno, también muchas gracias a todas las personas que participan de este evento. Les agradezco que hayan asistido a la convocatoria y todo el apoyo que brindan. Maestro Carlos, igualmente un agradecimiento por poder coincidir en estos espacios, poder generar estos momentos de participación. Esperamos que tanto la asociación como la Universidad de Guadalajara. Bueno, pues les damos la bienvenida a este debate temático sobre el ejercicio profesional de la sociología. Yo seré el encargado de facilitar la sesión. Mi nombre es Carlos Sedano y la dinámica es la reflexión en tres temas principales. El primero de ellos tiene que ver directamente con los conocimientos y competencias de mayor utilidad o aplicabilidad para la inserción laboral del sociólogo. El segundo, con las estrategias o vías de mayor utilidad para la contratación laboral también de los sociólogos. Y la tercera, con mecanismos que faciliten la incorporación de materias en los programas de sociología sobre intervención o profesionalización del sociólogo. Tendremos 3 rondas de participantes de aproximadamente 30 minutos y simultáneamente se registrarán las propuestas por escrito y se seleccionarán las mejores para poder conocerlas al final de la sesión. Bueno, pues comenzamos con la primera parte, conocimientos y competencias de mayor utilidad para la aplicabilidad y la inserción laboral del sociólogo. Por favor, ¿quién? Ariel Ramírez de México, Sí. por favor. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, celebrar esta reunión. Me parece que es muy importante que nos conozcamos los sociólogos, las sociólogas, lo que hacemos, y esta pregunta es importante. Yo he sido profesor, bueno, soy egresado de sociología y he sido profesor en sociología, y me parece que es muy importante que los estudiantes sepan manejar bases de datos, sobre todo bases de datos públicas. Me parece que ese es digamos, un conocimiento y una habilidad muy importante. Ya existen bastantes softwares, existen varios softwares, y creo que es importante capacitar a los estudiantes en el manejo de softwares y en el manejo de encuestas públicas, ¿no? En el caso de México me parece importante mínimamente manejar encuestas como las de INEGI, y también me parece que es muy importante, desarrollar la habilidad para hacer entrevistas, para poder escuchar al otro, y desde luego que todo este análisis que se haga, tanto cuantitativo como cualitativo, sí tiene que estar guiado por categorías analíticas, y en ese sentido sí me parece muy importante ejercitarlos en el conocimiento de las teorías sociológicas, pero también cómo se da la aplicación, o cómo se da la operacionalización, o cómo se lleva a cabo una investigación, cuáles serían las vías metodológicas desde perspectivas teóricas. Creo que es importante manejar diferentes perspectivas teóricas, no casarse con alguna, y creo que en licenciatura con eso bastaría, y sería muy importante para la inserción laboral. Porque les permitiría pues ser eficientes y además tener competencias que son propias del sociólogo, que creo yo serían bastante bien valoradas dentro del espacio público y también dentro de organizaciones de la sociedad civil, en fin, diferentes tipos de organizaciones, porque creo que son de las competencias del sociólogo y que nadie más puede hacer con esta visión social
¿no? Es decir, que integra diferentes actores, y entonces hay que tener esta capacidad analítica y, repito, tiene que ver con el manejo de fuentes y inicialmente manejo de fuentes públicas. Ese sería mi comentario. Gracias. Sí, Carolina, ¿puedes hacer la intervención? Ay, disculpen. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Soy Carolina Ampuero de Antofagasta, Chile, pero actualmente resido en España. Siguiendo con la idea de Ariel, que es cierto, las herramientas tanto metodológicas cualitativas como cuantitativas, sumado a todas las herramientas de investigación que contamos los sociólogos y sociólogas, tanto de análisis como para realizar investigación, son muy relevantes, pero también van vinculadas a lo que son las competencias relacionadas a las habilidades blandas que contamos, sobre todo lo que es la capacidad de análisis y el análisis crítico que siempre se nos ha desarrollado durante nuestro proceso formativo, como también la buena comunicación, el trabajo en equipo y también las habilidades blandas propias y únicas de cada persona. Además, creo que dentro del desarrollo formativo también muchas veces tenemos que generar proyectos sociales que muchas veces también los aplicamos, que también al ser ejecutados nos otorga una experiencia que nos sirve para cuando nos toca enfrentarnos al campo laboral, que es fundamental para poder intervenir el territorio. Considerando que nuestra ciencia es de un campo multidisciplinar y que se basa y se ensuma también de otras ciencias y saberes, nos otorga a todos los sociólogos y sociólogas la oportunidad de poder analizar la estructura social y las relaciones sociales desde distintas áreas, lo cual nos permite, por una parte, la posibilidad de especializarnos en el área que sea de interés personal, como también poder dar respuesta a cualquier requerimiento dentro de la inserción laboral, sea pública o privada, y por consiguiente la aplicabilidad de nuestra profesión a la hora de insertarnos laboralmente, si bien es cierto que existen determinados nichos de mercado que son los clásicos, considero que es muy relevante resaltar que existe un sinfín de oportunidades también que nos otorga poder explotar y explorar desde nuestra ciencia social otras áreas que sean de interés particular de cada uno de nosotros, al mismo tiempo considerando que somos una disciplina que es transversal a otras disciplinas y que eso permite el poder interrelacionarnos con otras áreas, con otras ciencias y desempeñarnos laboralmente. Alan Castro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Alain Castro Alfaro. Soy de Lima, Perú, pero radicando en esta oportunidad en Cartagena, Colombia. Bien, tomando cosas que han dicho los anteriores exponentes, muy interesantes, yo voy a ser lo más claro y conciso, también basado en mi experiencia como sociólogo, acá en este país. Considero yo que el sociólogo tiene dos elementos muy claros donde puede desempeñarse. Hablamos de dentro de lo propiamente dicho en la sociología, pero también hablamos de la interdisciplinaridad, que pueda trabajar como sociólogo, pero también pueda trabajar también a nivel interdisciplinar, que pueda trabajar también para una empresa, una organización, pero también puede trabajar creando, emprendiendo empresa, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener claro eso. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, mi experiencia como sociólogo, importante para trabajar en una organización, en este caso en una universidad, lo que ha abierto puertas a que ha sido el conocimiento en la investigación.
la investigación científica, manejar todo el discurso de lo que es la investigación científica, abre muchas puertas, porque no todos los profesionales son investigadores. Investigadores no sobran, como pueden haber muchos profesionales técnicos en su materia, ok, está muy bien, pero a nivel de lo que es la investigación científica, el sociólogo tiene la oportunidad de poder ser, de ser trazable, quiere decir, uno con los conocimientos de investigación, en todo el proceso de investigación, los tipos, los métodos y todo lo que tiene que ver con la investigación científica, puede desempeñarse a nivel, un ejemplo, de educación superior, en muchas ciencias, no solamente en el área de las ciencias sociales o las ciencias sociológicas. Puede tener la oportunidad de ser interdisciplinar. En mi caso, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Contables Administrativas. ¿Pero por qué me han contratado? Porque soy experto en investigación, y eso es lo que en el contador, especialmente en el contador, hay pocos. Entonces yo me pude dar cuenta de eso. Dije, ajá, acá hay un campo donde uno puede tomar partido, y eso sí es lo que abrió puertas acá. Además de lo que yo también veo aquí y veo también en otros países que se están cada vez ampliando más, es las publicaciones científicas. Es decir, el sociólogo puede ser también, no solamente que genera producto de investigación, sino también permite que la investigación se comunique, siendo editor de revistas científicas propias del área sociológica o también interdisciplinares, porque las universidades están cada día, son las llamadas a captar y transmitir los nuevos conocimientos. Entonces, se requiere gente con competencias en estas áreas también. Entonces, y esa es la parte cuando uno va a trabajar en una organización como empleado, en ese caso no. Pero también puede trabajar también a nivel externo, perdón, a nivel propio, emprendiendo, por supuesto. Al tener todos esos conocimientos propios que traje en la universidad, me permitió poder tener mi editorial, en el cual pues llevo adelante procesos editoriales, proyectos de investigación, donde hay regalías, donde entonces, y se produce todo un proceso de generación de nuevo conocimiento, y también asesorando tesis, proyectos externos para preposgrado, lo que evidentemente repercute en ingresos económicos, además de. Es decir, yo creo que el sociólogo tiene la capacidad de trabajar en una organización, trabajando para una organización, pero también poder sacar adelante con los conocimientos científicos en investigación y conocimientos científicos en editoriales, en lo que es públicas, en lo que es la transmisión de conocimiento, puede también llevar a cabo eso. Y termino con esto. Me pude dar cuenta que en Europa, un ejemplo a nivel de lo que era publicación de revistas científicas, muchas son privadas. Acá en Latinoamérica comúnmente es 95% son universidades, un 5% son organizaciones privadas. Entonces hay una carencia de lo privado en investigación de generación de nuevos conocimientos. En Europa, en Estados Unidos, se da una cosa diferente, que las universidades producen, por supuesto que sí. Entonces, viendo esos modelos, es que digo, ¿por qué no se puede hacer también acá en nuestros países latinoamericanos? Gracias. Alain, muchas gracias. David, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Es un poco conciso, de acuerdo a las reglas que pusimos, a lo mejor un poco más. Yo voy a contextualizar pues estas competencias o conocimientos pues a la actualidad, ¿no? A este contexto de transformación tecnológica exponencial. Ya esta transformación ya no nos permite pensar, digamos, en el futuro inmediato. Hay que pensar un poquito más adelante. Y bien decía nuestro compañero Ariel sobre esta necesidad de conocer las bases de datos, de ser expertos. Pues yo diría un paso más adelante, ¿no? Tener más habilidades técnicas, no solamente esta alfabetización digital, sino ser un poco más expertos en todas estas herramientas digitales. No sé a qué grado, pero seguramente nos abre un ámbito de posibilidades mucho más amplio para la disciplina. En cuanto a las competencias, yo pondría
yo privilegiaría lo que es la autonomía, no solamente en la investigación. Hay que evitar esta parálisis que a veces se da en este mar de conocimiento que tenemos ahora. Nos da una parálisis cuando no hay pautas, modelos o indicaciones precisas para muchos egresados de la carrera. Hay que darles estas herramientas o este pensamiento crítico, igual como decía Carolina, para que sean autónomos, tener criterio propio para desenvolverse en este contexto. Y bueno, pues retomando este pensamiento crítico, dejar esta idea de la filosofía inacabada, ¿no? De tratar de ir construyendo este nuevo eh, escenario que se nos da a nivel social, global, esta sociedad red. Y yo creo que por ahí debe ser el camino más conveniente en la inserción laboral. Gracias. David Cortés, muchas gracias. Dano, Fabre, por favor. Hola, primero agradezco la invitación. Me enteré de rebote, pero estoy muy complacido del espacio. Es necesario este espacio, sin duda, ¿no? Y por eso es de que estoy aquí todo colado y de metiche un poco, ¿no? Yo creo que sí tiene mucha razón el colega Ariel. Hay necesidad de una estadística social, sin duda, con todo eso que implica. Yo voy a tratar de hablar de quizás 6 facultades que conozco, algunas de América Latina y una de aquí de México, algunas de México, pero particularmente una, la de la universidad, la gloriosa Universidad Veracruzana, que seguramente algunos ya conocerán. Pero bueno, a lo que voy. Yo creo que hay 2 grandes vacíos en la currícula, pero además en la experiencia cotidiana y en la formación de lo cotidiano o en lo cotidiano del sociólogo. La primera tiene que ver con esa idea o concepción de Estado, ¿sí? Del ejercicio de las políticas públicas y de las formas de analizar los procesos de gobierno o de gobernanza. Esas 3 cosas me parece que no están claras. Sí, en términos teóricos y metodológicos, pero no en términos operativos. Si a uno les pregunta concretamente cuál es el plan de desarrollo municipal, estatal o nacional de mi país o de cualquier país que se hable, los alumnos tiemblan, ¿no? Y nosotros mismos como sociólogos temblamos. No estamos habituados a entender cuál es el deber ser contenido en esos documentos y me parece que es los 10 mandamientos en el proceso religioso, ¿no? Si uno no sabe cómo debe comportarse, entonces, ¿cómo es que puede cobijarse en ello y generar espacios laborales, ¿no? Ese me parece que es un vacío importante. Teorizamos sobre el Estado-Nación y los procesos de gobernanza y demás, pero no sabemos las reglas del juego, lo entiendo yo desde mi vacío, y eso me parece que pudiera ser interesante agregar, ¿no? Ya se está haciendo aquí en la Universidad Veracruzana y ha generado algunos resultados muy atractivos, ¿no? Particularmente en la Facultad de Sociología. Y el segundo asunto que me parece que es importante es que desconocemos en buena medida los macroescenarios que de alguna manera definen estas políticas públicas y estas formas de gobierno o gobernanza, ¿no? Me refiero básicamente a los objetivos del milenio, que ahora se derivan en 2030, a las políticas internacionales que define el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo, Banco Mundial, Banco Interamericano. Nos llega de rebote y solo como para pintarlos en algunos proyectos este proceso, pero desconocemos a ciencia cierta qué es lo que contienen, cuáles son los nichos de labor, dónde podemos rascar para financiamientos, cómo podemos articularnos estas políticas y convocar desde nuestras propias necesidades en lo local esos enganches para poder bajar no solo lana, ¿no? Sino asesorías, alianzas, experiencias planetarias. Maestros, hay un mundo de cosas allí que no hurgamos a menos que tengamos la obligación institucional de hacerlo. Y en el cobijo de las facultades, quizá lo vi mal o quizá no lo noté, me parece que no se encuentran, ¿no? Son esos 2 vacíos los que quería poner en la mesa. Muchas gracias de nuevo por el espacio que me parece más que apropiado y necesario. Gracias. Dano, muchas gracias. Muy interesante. ¿Alguien más? María Alejandra, por favor.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy de Argentina, mi nombre es María Alejandra Cianca, soy profesora y licenciada en Pedagogía Social con maestría en Política Pública para la Educación, y estoy a cargo de la dirección de un Instituto Superior de Ciencias Humanas en la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe. Dentro del instituto tenemos formación en sociología, y bueno, yo escuchando a Danu respecto de lo que es política pública y teniendo una maestría en esto propiamente dicho, no soy socióloga, pero sí dentro de lo que fue la formación de grado y de posgrado, permanentemente la sociología, ¿no? Y también veía como Danu este vacío que dentro de las políticas públicas acá en Argentina también se ve. Es como que el tema que nos convoca, de un tiempo a esta parte, en distintos países de la región y en Argentina propiamente dicha, hay una marcada expansión y diversificación, considerando la más tradicional inserción que son los sociólogos como profesores en los centros de estudios secundarios, terciarios o universitarios. En la Argentina, propiamente dicha, el rol del sociólogo en los ámbitos de desarrollo profesional fue ganando mayor presencia cuando se lo fue insertando como ya lo han dicho los compañeros, los colegas, en una serie de prácticas destinadas a responder de modo más inmediato a las necesidades sociales, tanto en ámbitos públicos como en privados. Yo creo que hoy hablar de la tarea del sociólogo como un mero observador de lo que acontece con el único objetivo de arribar a ciertas conclusiones o escribir libros, está muy lejos de lo que debiera ser, este deber ser, porque actualmente los sociólogos tendrían que tener mayor inserción en espacios laborales como en las empresas de investigación social, en el mercado, realizando estudios, en las administraciones públicas, en las organizaciones del tercer sector, como por ejemplo, las ONG, por ejemplo, en las entidades dedicadas a la enseñanza y la investigación. Pero bueno, para esto también es necesario que el sociólogo cuente con cierta gestión de recursos humanos, tanto y cuanto puede conocer más sobre esta especialidad. Y estos recursos humanos lo van a llevar al diseño de gestión de proyectos, la intervención social con grupos de riesgo de exclusión, orientación e intermediación sociolaboral, una mediación social y cultural, planificación industrial y urbanística. Y en esto, bueno, estoy de acuerdo también con los colegas anteriores que va más allá de la inserción laboral desde el punto de vista de la dialógica, sino que debiera tener más definido, soy sociólogo, ¿y qué hago? ¿De qué trabajo? ¿Y ahora cómo? Entonces, este proceso, ¿sí?, de diferenciación y ampliación en las inserciones laborales que hoy estamos viendo que el sociólogo podría abrir mayores caminos, se inscriben a partir de que no solo son las investigaciones lo que se pone en plano de tensión, sino que hay otro tipo de abordaje donde el sociólogo podría dar mayor aporte a las cuestiones de que la sociedad hoy nos está imponiendo. En la Argentina, propiamente dicha, los sociólogos tuvimos serias dificultades en el proceso militar, donde la Escuela de Sociología como que se radicó, y actualmente los sociólogos argentinos, la gran mayoría son egresados de Buenos Aires, de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y no es casual tampoco. ¿Por qué? Porque Buenos Aires es la ciudad capital de nuestro país, y está todo muy fuertemente centralizado, y esto, bueno, no
no es casual porque es como que eh, el abordaje de la sociología queda un poco restringido en la geografía argentina. Así que bueno, creo que como parte de una entidad de estudio donde la sociología es una materia más, creo que el sociólogo debiera tener otro modo de insertarse laboralmente donde su trabajo a nivel gubernamental o sea otro y no simplemente escribir marcos teóricos sino trabajar desde otro lugar. María Alejandra, muchísimas gracias, muy interesante. Gustavo, por favor, Gustavo Garavito. Sí, buenas tardes, Gustavo Garavito. Como sociólogo, yo me especialicé en la maestría y doctorado en sociología del trabajo y he tenido la oportunidad tanto de hacer estudios sobre inserción laboral, ¿no?, de universitarios, y también, tanto en la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de Guanajuato, participé en rediseños de la currícula de sociología. Y me aporta un poco más allá de las competencias que han señalado, que me parecen totalmente de acuerdo. Creo que también es fundamental tener una visión autocrítica, porque las exigencias institucionales exigen competencias, un sistema de competencias que están totalmente desancladas, seamos honestos, de los mercados de trabajo. Los mercados de trabajo son una son una jungla, quise decir, ¿no? Son, y también tenemos que ser honestos, en América Latina y sobre todo en México, los niveles de subempleo en todas las profesiones son muy altas, y aún más en las disciplinas como las ciencias sociales, ¿no? Entonces, me parece que además de las competencias que se exigen, que se deben tener y me parecen apropiadas, hay que tener en cuenta que en varias universidades, antes de la pandemia, estaban en peligro de desaparecer varias facultades y departamentos de sociología, de antropología, porque no cumplen con los estándares de titulación y si uno revisa los estudios que se han hecho sobre trayectorias laborales en términos de inserción de estas materias, no hay una inserción, digamos, real en los sectores. Eso por una parte. Sin embargo, todo esto lo digo no en un sentido pesimista. Creo que una de las competencias fundamentales que se deben de impulsar con seriedad en las facultades de sociología es la capacidad de generar perfiles ante tanto el sector público y privado, lejos de ajustarnos como sociólogos a los criterios más tradicionales de exigencia de competencias. Creo que una de las facultades que tienen los científicos sociales es de generar perfiles específicos según necesidades particulares. Muchos de estudiantes que han egresado apelando a la creatividad en su sentido más amplio, han podido insertarse como sociólogos, pero no desde las competencias tradicionales, sino generando proyectos de investigación, de intervención, comunicación organizacional, etcétera, ámbitos que están muy por afuera de, digamos, la cuadratura que las exigencias de trabajar por competencias nos exigen para cumplir con criterios institucionales y de recursos. Entonces, lo que quiero señalar es de manera muy puntual, como sociólogos, creo que a veces somos los menos autocríticos respecto a las posibilidades de inserción de nuestro mercado de trabajo, ¿no? Dos, la importancia de generar especialidades que logren concreciones muy específicas, sociología del trabajo, sociología económica, etcétera. Tres, un compromiso real de las universidades, donde realmente se establezcan, no solamente se establezcan, se exijan vínculos entre el sector privado, el sector público y el sector educativo, porque a lo que más se aspira es tener una bolsa de trabajo. Y hay decenas de estudios de trayectorias laborales y de inserción, pero no hay un encuadre institucional, ¿no?, tripartito, donde le podamos llegar a nuestros estudiantes, mira, sí se puede hacer esto, ¿no? Y se abandonan a su suerte. Entonces, hay que ser autocríticos con nuestra profesión y en esa precariedad
a la que como sociólogo, más bien, más que precariedad, a la vulnerabilidad que como profesionistas tenemos los sociólogos, también tenemos la facultad, la capacidad de innovar el mercado de trabajo. No hay trabajo para nosotros, pero tenemos grandes competencias y habilidades para generar perfiles y puestos de trabajo para insertarnos en los diferentes sectores. Ese es mi comentario. Muchas gracias por la invitación. Excelente, Gustavo. Muy bien. ¿Alguien más? Gabriela Cabrera, por favor. Muy buenas tardes a todos. Yo orgullosamente soy egresada de la Universidad Veracruzana, que es de la que mencionaban, y algo de lo cual me siento muy orgullosa y me da bastante gusto coincidir aquí con Gustavo Garavito, porque fuimos de los jóvenes que participábamos en la Red Nacional de Estudiantes de Sociología. Y creo que ese es un punto medular en la formación. Cuando a ti como estudiante te promueven estas prácticas de ir a los congresos, muchas veces aprendemos de autores que en el debate, viendo a otros compañeros sus disertaciones, nos acercamos bastante y nos atrevimos a preguntar e ir más allá. ¿Qué pasa cuando hacíamos aquí la etnografía, íbamos a hacer la etnografía, ¿no? Nos íbamos a hacer prácticas de observación a la facultad aquí hay una facultad de medicina y una facultad de odontología, y ocurría algo curioso. El maestro Joel Reyes, que ha participado con nosotros en diferentes foros, nos decía, observen cómo desde que el estudiante de la Facultad de Medicina llega, porta sus libros y su bata y empieza a apropiarse, ¿no? Ustedes como sociólogos van a ir y van a observar lo que ocurra y tienen que percibir sin otra cosa más que ver. Y entonces cuando te empiezan a dar esas semillas, te dan un compromiso que hace que en ti surja el sentirte útil desde tu formación intelectual. Porque es verdad, llegamos y muchas personas te dicen, bueno, ¿qué vas a hacer de sociólogo, no? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a comer? Pero no, creo que eso viene mucho después, porque si te vinculan a programas, como decía Gustavo, yo recuerdo que participé en un programa de brigadas de la facultad. Entonces, desarrollábamos proyectos ayudando a un municipio. Cuando nos integraron como estudiantes, para nosotros fue maravilloso ver que teníamos que desarrollar cuestiones y ver su viabilidad. Palabras que posiblemente en el contexto, pues no las conocíamos como tal, ¿no? Porque no eran las definiciones, sino lo que era pertinente o no pertinente. Cuando llegamos a las colonias, nos tocó interactuar con un compañero de la Facultad de Biología, Agronomía, Arquitectura, y nosotros éramos los que coordinábamos la gestión con el ayuntamiento. Para mí sería fundamental que en las universidades recuperaran ese lazo. No sé dónde, qué país nos estén escuchando, pero cobrarle esa importancia al estudiante, no esperar hasta que egrese, sino asesorarle. Yo recuerdo que nos mandaban a estas prácticas, que me sorprendió hace unos meses estar en un encuentro con la misma facultad, y a pesar de la pandemia se atrevieron a seguir sus observaciones con todas las medidas, pero chicos muy comprometidos, y entonces les pasamos esta estafeta, ¿no? De ahora te toca a ti ir a hacer esta labor de formarte, porque no eres el futuro sociólogo que va a ir a plantear las políticas, no, ya te están formando. Es más, me parece que el programa de sociología bien llevado, con docentes y catedráticos que se sienten parte de la transformación social, en verdad que te deja ese compromiso, y muchos que han egresado se han vuelto una gloria para la universidad en muchos ámbitos, ¿no? Pero lo que más me ha llamado la atención, personas que no terminaron
la licenciatura, tuvieron una transformación importante en su vida. Y yo creo que eso es lo pertinente, que nosotros veamos que somos personas capaces de comprender esa realidad, gestionar, trabajar y actuar, pero no esperar hasta que yo salga, no esperar hasta que me vuelva maestro, hasta que me vuelva doctor, sino ir haciéndonos en el camino. Es interesante la metodología, es interesante toda la cuestión epistemológica, sí es muy cierto, pero creo que algo debe pasar y movernos y sacudirnos, que haya catedráticos que realmente sean congruentes. No nada más el sistematizar el conocimiento, sino ver cómo va a rendir estos frutos en una sociedad tan cambiante que necesita verdaderamente al sociólogo, ¿no? Porque aquí había un político que decía, bueno, la facultad de sociología morirá porque pues cada vez son menos, pero creo que también era por la misma calidad que le daba la universidad a la facultad de sociología. Aquí llegó a ocurrir que se les olvidó poner la carrera de sociología a concurso. Entonces fue por invitación y ese año decayó bastante porque entonces los que no tenían otra opción iban a sociología y creo que esa fue una falta de respeto muy grande. Los mismos maestros se manifestaron en contra porque había sido una falta de respeto gravísima, aunque todo el mundo decía que era una exageración, por supuesto que no. Y como estudiante en aquella época con la red, logramos que no se cerrara la facultad de Torreón, que no se cerrara una facultad en Sinaloa, y tenemos que ir cerrando filas para que desde nosotros cobre esa importancia. Yo agradezco este espacio y ojalá y no lo dejemos y sigamos convidando de esta necesidad de hacerla resurgir. Muchas gracias. Un abrazo fraterno a todos. Gabriela, muchas gracias. Por favor, José Nalbarte. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Muy bien. Sí, bueno, para aportar un poco y más o menos entrar en el contexto en el que yo estoy, bueno, les saludo desde Perú. En la realidad aquí es algo distinta, puesto que las personas, más que todo los que están en el cargo público, por así decirlo, necesitan nuestra ayuda como sociólogos, ¿no? Como interventores de la realidad social para poder aportar. Pero muchas veces los cargos de gestión social, más que todo de los municipios y gobiernos locales, son asumidos por ingenieros, por psicólogos, por gente que no tiene a veces la capacidad de poder afrontar ciertos cambios y conflictos. Entonces, se ve bastante este conflicto entre lo que hace el sociólogo, porque aquí normalmente se enfocan en hacer una ONG o tal vez en trabajar para el Estado de una forma no tan entrometida con lo social, sino más que todo en lo político, pero no vemos ese aporte, esa interacción con la sociedad en sí, ¿no? También otra cosa que cabe recalcar es que aquí en Perú, más que todo, la carrera es un poco desconocida. No sé si a ustedes en sus países les ha pasado que eres sociólogo, pero ¿qué haces, no? ¿Cuál es tu función, no? Porque no escuchan normalmente a la sociología. Entonces, nuestra función como sociólogos también es que nos conozcan, ¿no? Y que nuestro conocimiento sirva de aporte a la sociedad. Hoy en día se vive en toda América muchos conflictos sociales, ¿no? De los cuales deberíamos hacernos cargo nosotros como científicos sociales que somos. Y eso sería todo mi aporte, más que todo. Muchas gracias. Gracias a ti, José. Muy bien. ¿Hay alguna intervención más o quieren que pasemos al segundo punto? La segunda parte, les recuerdo, tiene que ver con las estrategias o vías de mayor utilidad para la contratación de sociólogos. Estrategias o vías de mayor utilidad para la contratación de sociólogos. ¿Cuáles son? ¿Por dónde están? Luis Fuentes, por favor, de Chile. Ahí, ¿me escucha bien? ¿Ahí bien, profesor? Te escuchamos bien, Luis. ¿Me escucho bien, verdad? Sí. Sí, perfecto. Muchas gracias por la oportunidad, por el debate que se genera. Bueno, sociólogo
marxista derechamente de la Universidad Arcis de Chile, ¿verdad? Que extinta Universidad Arcis. Creo que estas estrategias y vías de mayor utilidad de contratación laboral del sociólogo, evidentemente que lo que están mostrando, ¿verdad? Es una ruptura, un quiebre, ¿verdad? Entre la dificultad que hay, que por experiencia profesional, lo que siempre es personal, que se evidencia desde el debate y fuertemente en redes sociales, una fractura entre la disciplina sociológica y la disciplina sociológica con su funcionalidad en cuanto a su importancia estratégica, que todos sabemos que la tiene, en el diseño de cualquier institución moderna, y ya sea en su mantención, en su propio diseño, en la versatilidad, en la explicación de cualquier fenómeno sociocultural con el manejo de técnicas y obviamente la adecuación del sujeto, sociólogo, socióloga, pero aún así sabiendo todo eso, todos nosotros sabemos perfectamente lo difícil que es visualizar desde un alumno de primer año, pasando por un dueño de empresa o persona común y corriente, como lo han dicho, ¿verdad? Acá, ¿cuál es el trabajo que hace un sociólogo? ¿Verdad? No hay un letrero muchas veces, ¿verdad? Ahora hay, pero no hay que dice, se necesita sociólogo como especialista. Y la ciencia, que todos sabemos promesa de nuevos oráculos desde Comte, ¿verdad? Llena de estudios, llena de miles de investigaciones, llena de información para destrabar este cuello de cuello de botella disciplinar en términos de crisis, ¿verdad? O cualquier fenómeno, como una pandemia, derechamente. Resulta que esa disciplina siente una sensación de estar a la deriva y a la merced de los cálculos, como también se ha dicho acá, de la ingeniería comercial, de los planes sociales, a merced y a la deriva, obviamente, de las partidas presupuestarias de los programas, proyectos estatales, ya sean regionales, locales, federales, y en función de eso tratar de postular, armar equipos y generar una estrategia, ¿verdad? Laboral de colocación y de hacer camino, ¿verdad? Proponer licitaciones, adjudicarla, implementarla, sistematizar una intervención cualquiera, en cualquier dimensión, para de todas maneras salvar un año y medio laboral, por ejemplo, ¿verdad? Son labores, son estrategias. Conseguir entrar al corazón del Estado es otra estrategia, en asesoría directa al Ministerio del Interior, lo digo por experiencia personal, o en cualquier repartición pública. Son aspectos, ¿verdad? Coordinando obviamente, virtuosamente, estrategias focalizadas, multidimensionales, regeneración urbana, en contextos de crisis, y obviamente la docencia como el comodín evidente y siempre a la mano, la carta debajo de la mano. Ahora, y casi de manual debiéramos saber que hay que articular pruebas teóricas, pruebas empíricas, hasta en todo orden de labores y precisamente en unidades de análisis, o generando insumos de validar programas o creando indicadores. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el curso sobre, en general, ¿verdad? Articulando la pregunta en general del seminario o debate, el curso sobre el ejercicio profesional es enseñar mejor la aplicación de las metodologías. Las estrategias desde la experiencia ya están vertidas acá, ¿verdad? Y que muchas veces además existe una saturación de competencias y eso dificulta su inserción laboral. La estrategia y vías son este medio de articulación. Creo que estamos en tiempo de organización que se debe fortalecer y aquí queda esto planteado y grabado y vertido desde Chile. Muchas gracias por la oportunidad. Luis, muchas gracias por tu planteamiento, muy rico. ¿Alguien más, por favor? Dan Jael Natán, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Dan Jael. Soy egresado de la Universidad de Guadalajara como sociólogo y tengo una maestría en desarrollo social por la misma universidad. Yo, en lo particular, siempre me he desenvuelto en el área de la intervención. Mis colaboraciones en el área de la docencia siempre han estado enmarcadas en el contexto, en la institución donde yo trabajo, que en este caso es el sistema DIF municipal de la ciudad de Guadalajara, que básicamente es una institución que alberga la política de asistencia social. He tenido la oportunidad de elaborar tanto en el sistema nacional como en el estatal, ahorita me acuerdo en el municipal, o sea, en los 3 niveles de gobierno, y evidentemente tiene sus matices. ¿Qué es lo que observo yo concretamente en la pregunta número 2?
sobre todo me gustaría rescatar que el debate de la primera pregunta pues permite ya contextualizar. Voy a obviar varias cosas que comentaban los compañeros en la primera parte, ¿no? Y esa parte tiene que ver con las coyunturas que se dan en términos de la realidad. ¿Qué pasa en esto? Como muchos sociólogos, el ámbito laboral a veces se circunscribe o a la academia o a las instituciones públicas, ¿no? Sí están las ONGs, sí están las consultoras, sí hay empresas, pero realmente el ámbito más fuerte se circunscribe a estas dos áreas, ¿no? Y esas coyunturas son importantes, ¿no? Cuando los sociólogos de mi generación se incorporaban a la parte laboral, las instituciones abrieron su expectativa para contratar sociólogos por un proceso que a mí en lo particular se me hacía muy interesante, que era precisamente el cambio de gobierno, ¿no? Estamos en el caso de México. Estamos hablando el cambio de paradigma, la salida del PRI, la entrada en este caso en los gobiernos panistas, ¿no? Y eso abrió muchas cosas, ¿no? Sobre todo con el discurso de los procesos de participación social, ¿no? Entonces teníamos procesos de participación social en instituciones como el INE, como la Zagarpa, como el sector salud, muchas de estas áreas que lo que necesitaban era construir procesos de organización social para poder bajar los programas sociales, ¿no? Entonces, ahí entraron una cantidad interesante de sociólogos, ¿no? Los compañeros que anteriormente estuvieron conversando sus experiencias, hablaban precisamente un poco de esas coyunturas y cómo esos sociólogos se fueron incorporando a estas distintas áreas. Y yo creo que eso es de retomar. ¿Qué pasó con esos sociólogos que entraron en ese área? Evidentemente, muchos de ellos fueron contratados a su vez por otros sociólogos, ¿no? O por personas que estaban inmersos en esta disciplina, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría específicamente en una instancia como DIF? La formación de equipos multidisciplinarios, ¿no? Nunca un sociólogo, nunca un trabajador social, nunca un psicólogo, nunca un médico trabajan por sí solos, ¿no? Se tienen que trabajar en equipo, ¿no? Y se tienen que trabajar bajo ciertos perfiles que necesita la institución, ya sea la salud, ya sea la asistencia social, ya sea la participación ciudadana, ya sea la parte agrícola, ¿no? Y la formación de esos equipos multidisciplinarios permitía precisamente un ejercicio de la sociología mucho más complejo, ¿no? Al igual que el ejercicio de la psicología o el ejercicio de las políticas públicas, ¿no? Y yo creo que esa es una estrategia fundamental, ¿no? En un momento dado donde el perfil de una institución decía, no, pues es que necesito un trabajador social, o necesito un psicólogo, o necesito un médico. En ese contexto decía también, necesito un sociólogo, ¿no? O necesito un antropólogo que me pueda complementar la visión de intervención de las cosas, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, también en el término de leer la realidad, creo que los compañeros antecedieron con ejemplos interesantes. Yo lo veo ahora ya, ya no no solo como sociólogo, sino también como funcionario público, que puedo decidir contratar o no contratar a alguien, qué perfil de persona es la que yo estoy buscando, ¿no? ¿Qué perfil de sociólogo es el que estoy buscando, ¿no? ¿Cuál es el contexto que me permea en este momento aquí en Guadalajara en el 2021? Son dos, ¿no? Por un lado, el contexto de la salud. ¿Y esto qué quiere ver? La inclusión, la discapacidad, o sea, temas que en un momento dado no eran vistos como materia sociológica, ¿no? Pero que sin duda ahorita sí se tienen, ¿no? Todo el tema de la tercera edad, el envejecimiento de la población viene a ser un tema emergente, no solamente para la sociología, sino en general para todos los programas sociales, o sea, y que necesitamos empezar a construir procesos de investigación, en el caso mío, que es aplicada, con perfiles de ese ámbito, ¿no? A mí no me sirve de nada contratar a un sociólogo que no entienda, por ejemplo, un tema, un concepto básico como es el de cuidado, ¿no? O sea, cómo construir un tema de cuidado en términos de la asistencia social. Y el otro, que es también un eje fundamental que ahorita está permeando, es el tema de la seguridad, ¿no? Y entendemos la seguridad no solamente como un tema
policíaco, ¿no? Sino más bien en todo su contexto, ¿no? En el caso específico de una institución como donde yo estoy, yo tengo todo un proceso de acompañamiento, por ejemplo, con personas desaparecidas, donde evidentemente es claro ver, por ejemplo, una intervención de un psicólogo en términos de la terapia, de un trabajador social en términos de la vinculación que se tiene. Pero ¿cómo actuaría un sociólogo dentro de un contexto como el de las desapariciones, ¿no? Ahí hay, y desde la asistencia social, ¿no? No desde la academia, no desde por ejemplo, un lugar como puede ser la fiscalía, sino desde la asistencia social, con gente que llega a un lugar y ¿sabes qué? Necesito una ayuda emocional para poder salir adelante de esta causa, ¿no? Y ahí se cruza el tema de la seguridad ciudadana, ahí se cruza evidentemente el tema del narcotráfico actualmente. Entonces, todos estos contextos que están emergiendo, que están bombardeando las instituciones, donde dicen, bueno, ya una ayuda social que ofrece el Estado, que puede ser la despensa o todo este tipo de dádivas, pues ya no obedece a lo mismo, ¿no? Ya necesitamos otra parte. Entonces, el sociólogo que actualmente yo tendría que contratar es un sociólogo que tenga la capacidad de trabajar en equipo, que tenga la visión para poder trabajar con un trabajador social, para trabajar con un psicólogo, para trabajar con un médico, para trabajar con un agrónomo, para trabajar con un biólogo, que permita entender los contextos donde entra, ¿no? Y eso nos lleva a un paradigma que poco se discute, pero que creo que es muy importante, que es la complejidad, ¿no? Estamos hablando que el sociólogo de hoy tiene que ir caminando a un esquema de complejidad, ¿no? No solamente quedarnos en el material que es propiamente del sociólogo, que es importante y que no lo estoy dejando de lado, pero que eso nos permitiría precisamente trabajar en estos ámbitos, porque las instancias necesitan esa capacidad de análisis. Sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy clara tu intervención. Por favor, Hugo, de Costa Rica. Ok, mi nombre es Hugo Solórzano, yo soy egresado de la Universidad de Costa Rica y tengo una maestría en investigación de mercados y comportamiento del consumidor por parte de la Universidad de Barcelona en España. Voy a ser muy conciso en lo que voy a decir, sin embargo antes voy a reafirmar algunas cosas, por lo menos de lo que pasa en la sociología en mi país, en Costa Rica. Número uno, los sociólogos no saben ofertar sus servicios. Desafortunadamente, los aspectos más relevantes que le constituyen como sociólogos no sabemos diferenciar de otros perfiles en ciencias sociales, como ya se mencionó. Hay una falta de identidad profesional, de la cual se ha hablado poco, falta de legitimidad y prestigio por parte de la sociología. La otra cosa es que hay una desvinculación entre la academia, el mercado laboral y el mundo empresarial. No hay una conexión entre esos tres mundos. Por otro lado, hay una atomización, una dispersión de los sociólogos. Estamos solos, cada uno en su área. Esta actividad creo que viene a derivar un poco de esto que estoy mencionando. Hay una debilidad práctica. ¿A qué me refiero a esto? Hay un bajo concepto de la sociología aplicada. Y por último, hay una supremacía de la sociología académica sobre la sociología aplicada. Entonces, basado en ese diagnóstico, que por lo que creo que pasa en la sociología en Costa Rica, en Centroamérica y en otros países de lo que yo he escuchado, quiero presentarles entonces algunas de estas estrategias para terminar de contestar la pregunta. La primera situación o la primera estrategia a nivel personal es el tema de la red de contactos. Lo que yo hablaba del tema del capital social, o sea, esa estrategia para poder nosotros vincularnos laboralmente, nosotros debemos trabajar en esas redes de contacto desde la época de estudiante y no pretender a que tener un título debajo del brazo para desarrollar esa red de contactos. Ahora con el tema tecnológico nos ayuda mucho, por ejemplo, todas estas redes sociales de profesionales, como puede ser LinkedIn o otras redes, en donde nosotros como profesionales podemos ahí hacer contactos de manera virtual y luego podemos ejecutar. Por ejemplo, en mi caso personal, yo he podido conseguir, trabajo y negocios a través de esta red social. La otra es el tema del trabajo de autogestión, o sea,
nosotros tenemos que aprender a autogestionarnos, o sea, nos forman para ser empleados públicos o para trabajarle a alguien, y no nos forman para ser empresarios, para poder nosotros autogestionar nuestro trabajo. Y eso, como parte de la estrategia personal, el tema del trabajo de autogestión es muy importante. La otra cosa que también ya se mencionó es el tema de la especialización. En el caso mío, yo hice una maestría de inversión de mercados y comportamiento del consumidor y me dedico a la investigación social y de mercados. Hay que especializarse. Yo nunca he trabajado en mi país, soy uno de los pocos sociólogos que no he trabajado en mis casi 25 años de carrera en el sector público, solo me he desarrollado en el sector privado. Siempre me considero un sociólogo atípico, tengo una visión muy empresarial de la sociología y me ha podido desarrollar en el tema de la consultoría y de la investigación social precisamente por eso, por el tema de la especialización y la autogestión. Luego, demandamos de parte de las universidades, y ya se lo ha mencionado, un tema de una formación más práctica y no tanto teórica, o sea, que se nos pueda, en nuestra malla curricular, se nos pueda dar cursos de sociología aplicada, sociología, como se mencionó, sociología del trabajo, de las organizaciones, sociología del marketing, etcétera, etcétera. Luego, un concepto que le escuché a un colega hace un tiempo, que es el reciclaje formativo. Debemos reciclarnos formativamente. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? De que debemos lo aprendido, debemos estarlo aplicando constantemente. Y a nosotros se nos forma para ser investigadores, por lo menos eso es lo que yo creo como sociólogos, y eso es lo que deberíamos hacer, investigar. Esta es nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza está en la investigación. Y lo otro es el tema, y ya también se mencionó, es el tema de dar a conocer cuál es el perfil de sociólogo. O sea, una de las cosas que no puede ser posible es que en el mercado del trabajo no se conozca qué es lo que hace un sociólogo. Usted le pregunta a la gente de recursos humanos, a las gerentes en las empresas, y no saben qué hace un sociólogo. Pues eso es una tarea que le debería tocar a las universidades por un lado y a las organizaciones de sociólogos, como pueden ser los colegios profesionales, en poder divulgar qué es lo que hace un sociólogo. Y por último, para terminar, por ahí yo cuando estudiaba hace unos 25 años, yo decía que mi formación en sociología fue demasiado general, muy teórica y poco aplicada a la práctica. Pues yo, porque estudié un proceso de transformación de la sociología en aquel momento, donde solo las corrientes teóricas marxistas eran lo que se estudiaba. Pues yo la transformé con una actitud personal también, por vocación, porque considero que soy sociólogo de vocación. Básicamente esa sería mi intervención. Muy amable a todos. Hugo, muchísimas gracias. Una perspectiva muy interesante en estos momentos. ¿Puedo participar, profesor? ¿Puedo Claro, participar Karina, en la 2? ¿Sí? Claro. Mire, cuando yo también cuando empezó todo esto quería participar en la pregunta 2. Creo yo que algo que es vertebral en cualquiera de los países de Latinoamérica es precisamente lo que comentaba el colega, el desconocimiento de la sociología como tal. Curiosamente a mí cuando yo empecé sociología, me preguntaba a todo el mundo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En dónde vas a trabajar? ¿Para qué? Mejor estudie administración, sea abogada, sé mil otras profesiones, ¿no? Pero curiosamente, siento que los sociólogos somos como los médicos, tenemos vocación, tenemos esa mirada sociológica, eso siempre nos los manejaron los profesores en la universidad donde yo estudié. Ustedes están hechos para tener unos lentes que se ponen y tienen una mirada sociológica. A nosotros como sociólogos difícilmente un político nos cuenta cosas, difícilmente un economista nos cuenta cosas, un historiador nos cuenta cosas, ¿por qué no? Nosotros tenemos esa mirada sociológica. A través de eso, nosotros podemos insertarnos en un campo laboral en el que nos sientamos a gusto. En la calidad de mujer, por ejemplo, a mí me gusta mucho la cuestión de la violencia contra la mujer y se da mucho en mi país, muchísimo. En cada momento hay violencia contra la mujer, feminicidios, ¿por qué? Porque tratamos de sobresalir. Entonces, cuando tratamos de sobresalir en un país machista, entonces es cuando ya nos pegan, cuando dicen, no, una mujer no sabe, no percibe. Cuando tenemos esa posibilidad
de poder hacer investigación, análisis, de predecir qué es lo que va a pasar. Cuando empezó la pandemia, nosotros como sociólogos dijimos, esto no es de 15 días, esto va para muy largo. Y económicamente hablando, como también nos formaron en esa parte, sabíamos que todo esto iba a ser un boom laboralmente hablando. Mucha gente se quedó sin trabajo, muchas mujeres tuvieron que hacerla de mamá, de maestra, de doctora, y los hombres por la misma situación. Hablando entonces en lo laboral, la inserción que tenemos los sociólogos indudablemente depende del conocimiento que nosotros mostremos, de la currícula que nosotros tengamos. En lo personal, siempre nos dijeron, ustedes ahorita hagan todo lo que se pueda, cursos, diplomados, intervenciones, todo lo que se pueda, todo, absolutamente todo. Cuando nos tocó ir a Guadalajara a un proyecto de intervención, estuvo muy bien porque pudimos acceder a todo esto e indudablemente nos dimos a conocer, pero es un trabajo en el que es un proceso muy largo históricamente hablando, porque la sociología es muy joven en Latinoamérica. Tiene 100 Karina, años. muy amable, muchas gracias. Muy bien, pasamos entonces al tercer y último punto de nuestro debate, y tiene que ver con los mecanismos que faciliten la incorporación de una materia relacionada con la profesionalización del sociólogo en las carreras de sociología, por supuesto. Es decir, en muchas carreras de sociología se ve teoría, se ve metodología, se ve análisis cuantitativo, pero no hay un área especializada en profesionalización, en intervención profesional, en asesoría sociológica. Y hoy por hoy, las condiciones de empleo podría ser muy importante. Gilma Álamo. Buenas noches, mi nombre es Gilma Álamo, soy sociólogo egresada de la Universidad del Zulia en Venezuela. Soy venezolana y resido actualmente en Chile. Pero escuchando todo lo que han dicho, lo cual quiero hacer también como una breve síntesis, es un problema. Yo soy graduada hace muchos años, N cantidad de años, y es lo mismo que desde cuando yo estudiaba venimos conversando. ¿Cuál es el papel del sociólogo? ¿Qué hace el sociólogo? ¿Cómo se profesionaliza? ¿Cómo es su inserción laboral? A mí, por lo menos actualmente, después que he pasado muchísimos años en docencia universitaria, y aunque usted no lo crea, docencia universitaria a nivel de ingeniería, no a nivel de sociología, no doy sociología, por supuesto, y he sido, en mi experiencia, pues, he sido y soy editora de revistas científicas, lo cual eso ha sido por experiencia, más que por la capacitación que pudiera decir que tuve en la universidad. Sin embargo, escuchando y oyendo que son los mismos problemas, que son las mismas situaciones, que son los mismos conflictos, me he dado cuenta después de tanto tiempo y tanto estudiar, que un poco para que se incluyan en los programas de sociología el uso, el ejercicio profesional como tal, se debe, en mi criterio, se debe reforzar lo que es la epistemología, pero no la epistemología de las ciencias sociales, no la epistemología de la carrera, sino cómo yo como investigador me apropio de ese concepto, me identifico cuál es mi episteme, qué es lo que voy a hacer. Yo he visto, por lo menos en mi país, hace un poco más de 20 años atrás, había sociólogos en los hospitales, sociólogos en las escuelas, sociólogos en todos los organismos, o sea, por las ramas que la sociología puede intervenir, la salud, la educación, el mercado, o sea, se estilaba eso. Pero por supuesto, eso se ha ido transformando. Y entonces sí pienso que se debe reforzar en la currícula en lo que es la epistemología, pero como investigador, cómo me veo. Y otra cosa que había notado por aquí era cómo dentro de la estructura curricular se deberían implementar, no sé si yo lo digo, no, ahorita creo que no, pero no sé si se hace, lo que son prácticas profesionales o como pasantías, se llaman en mi país, de acuerdo al área de interés del futuro sociólogo. Es decir, que ya cuando esté haciendo su trabajo de investigación lo pueda hacer como en una organización, en una institución de gobierno, en un sitio donde él se identifique con eso. Porque llegamos a la última parte donde, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a estar en educación, voy a estar en salud, voy a estar en dónde.
Y lo otro es que el estudiante puede identificarse como sociólogo, porque sociólogo es muy amplio, pero él luego puede identificarse en qué área va a ser, qué es lo que va a permitir su desempeño profesional. Por ejemplo, cuando el médico está estudiando, es médico general. Pero ya cuando él va terminando, él dice, voy a hacer un posgrado en traumatología, o lo voy a hacer en medicina familiar, o voy a hacerlo en medicina interna. Ya ellos van buscando su orientación profesional para especializarse. Y el sociólogo debería ir y permitirse dentro de la currícula, a través de la pasantía, orientar su vocación profesional para que él tenga garantizado, por lo menos, por lo mínimo, un mercado de trabajo. Un mercado de trabajo donde él pueda intervenir, donde él pueda desempeñarse. Escuchando a los compañeros, todos trabajan en proyectos organizacionales públicos del gobierno, donde se intervienen procesos sociales, pero la organización privada también hace intervenciones, también hace estudios de mercado y hay sociología de mercado. Entonces, fíjense que a mí me ha tocado en el último tiempo indagar en sociología de la educación, y de lo cual es bien interesante también. Entonces, son todas esas ramas y hacia allá es lo que yo pienso que debería posibilitar que las currículas se adecúen a la actualidad para que se amplíe el mercado de trabajo. Eso es lo que quería decir. Gracias. Muy bien, excelente, Gilma. Muy bien. José Adrián, por favor. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es José Adrián, soy estudiante de la carrera de Sociología en cuarto año de la Universidad Nacional de Costa Rica y un placer compartir con todos ustedes. Como mecanismos para facilitar la incorporación de materias en programas de sociología para la profesionalización de la persona socióloga, yo pienso que es muy importante la inserción de una materia que esté relacionada con una práctica profesional o bien una pasantía profesional en donde las personas sociólogas puedan poder tener ese contacto con el medio laboral. Sin embargo, aquí también es muy importante hacer un hincapié, ¿verdad? Y es en cuanto a los contenidos que se realizarían en esta materia. Porque, digamos, en algunas ocasiones se llega a pensar que el realizar una práctica o una pasantía profesional simplemente es el mero hecho de pasar la materia como tal para poder graduarte, pero también puede ser un portillo para que uno como persona estudiante también se pueda insertar al mercado laboral. Ahora bien, en relación con los aportes que estaban comentando las compañeras y los compañeros, sí es muy importante que uno como persona estudiante también vaya teniendo ese enfoque hacia qué sector uno puede realizar esos aportes, ¿verdad? Porque como bien sabemos, existen diferentes tipos de sociología. Tenemos sociología de la educación, sociología de deporte, e incluso uno como persona socióloga se puede insertar en un museo. Y otro aporte que podría realizar en torno a esta pregunta es sobre las asociaciones de estudiantes en las universidades. Yo no sé, digamos, si a nivel centroamericano o a nivel latinoamericano, en las universidades habrán asociaciones de estudiantes. En el caso de mi universidad sí tenemos en nuestra carrera, y lo que siempre hemos tratado de promulgar son como una especie de charlas con el objetivo de que las personas estudiantes pues puedan comprender hacia qué sectores del área laboral insertarse. E incluso también, si más no me equivoco, las personas de la Universidad de Costa Rica también lo han realizado de esa forma. Entonces pienso que estos también podrían ser como estos mecanismos por los cuales podríamos poder tener como ese conocimiento en el ámbito laboral. Muy bien, José Adrián. Muchas gracias. Saili, ¿tú tienes levantada la mano? Sí, sí. Por favor. A ver, porque me ha sido interesante, o sea, yo soy egresada de sociología, licenciada en sociología del sistema cubano, o sea, un sistema que veo que es totalmente diferente a este que hemos escuchado. Me llama la atención
el caso de la profesora Gilma cuando planteaba la práctica preprofesional, y en mi sistema, o sea, desde que yo inicié mis estudios, desde los inicios de la carrera, tienes práctica. En dependencia del objetivo que vayas a dar cumplimiento a lo que sería la materia de metodología de la investigación, será la práctica. Algunos comienzan siendo teórica, de implementación y desarrollo de técnicas de investigación, hasta que va llegando al terreno. ¿Qué facilita esto? Que el estudiante ya vaya identificando la especialidad que le puede ir interesando. Porque independientemente que responde a metodología de la investigación, usted va a hacer el estudio de una problemática en función de un área de estudio que sea de interés particular. O, como ocurre que, o sea, en el caso de Cuba, que existe a nivel de gobierno el levantamiento de una serie de problemáticas, como en un archivo que existe, que sean los problemas sociales que existen, y la universidad, entonces existe como un proceso de retroalimentación. La universidad en sus estudios constantes todos los años va actualizando esa base de datos de las problemáticas que existen en el territorio y viceversa, a través de las oficinas que existen de opinión del pueblo, y se van registrando las necesidades. Entonces, un proceso de retroalimentación universidad-gobierno. En ese caso, no he escuchado, por ejemplo, la temática de alumnos ayudantes. No sé si existen en las universidades, pero en mi caso particular es muy importante. O sea, yo ejercí como alumno ayudante en demografía y posteriormente después me quedo como docente de la facultad y de la especialidad, y casualmente termino haciendo mi maestría en estudios de población. Entonces, me llama la atención también que veo que hay mucha variedad dentro de los que estamos aquí a lo interno, pero que creo que la única que resalta con demografía fui yo. Entonces, cuando analizas, te das cuenta que si desde el estudio curricular, desde tus primeros inicios, se te motiva e incentiva adecuadamente, y también, como decía el profesor Hugo, si también pones de tu parte y logras redescubrir qué es lo que te gusta y perfilar y potenciar esa área, porque tampoco podemos esperar que todos nos los den masticaditos. O sea, te dan las cosas, pero tú tienes que decir, bueno, pero si esto es lo que me gusta, yo voy a investigar más de aquí, y continúas la indagación. A lo mejor por eso es que después hago mi maestría en estudios de población, porque viene siendo demografía. Sin embargo, entonces viene toda esta parte de proyectos, donde no me quedo haciendo solo demografía. Sigo ejerciendo como docente universitaria, mis investigaciones tienen un perfil más demográfico, pero hago trabajo de terreno y trabajo en comunidades, con los dos perfiles, que no están desligados. Entonces creo que las motivaciones vienen ligadas, o sea, tanto como el docente como el alumno. O sea, tiene que saber qué te gusta, qué te gusta investigar. Y no siempre, a ver, lo digo porque no siempre investigué demografía. Mi tesis de licenciatura fue sociología del trabajo, sociología empresarial, que varía de un país a otro. Satisfacción del cliente en la telefonía móvil. Nada que ver con lo que investigo actualmente. Pero era lo que en esa época era lo que me motivaba. Investigué también en disciplina social, o sea, tienes que variar, o sea, abarcar un campo amplio para poder identificar qué es lo que te gusta y decir, bueno, aquí me quedo, aquí es donde me voy a especializar, y bueno, ir ampliando. Y trabajo en equipos multidisciplinarios y de todo. Creo que toda esta parte se debe potenciar porque es muy importante. Ahí vas a saber si como docente vas a ser bueno. Si siendo alumno ayudante no te motiva el área de dar a conocer lo que aprendes o aprender a la par, porque para mí yo aprendo a la par. Si eso no te motiva, no te interesa, pues ya sabes que no es tu camino. Te vas a dedicar entonces a la investigación. Ahora, ¿pero investigación de qué tipo? ¿Investigación detrás de un buró o investigación del terreno? ¿O combinada? Tienes que definirlo también. Entonces, en función de que lo que nosotros identifiquemos, cómo podemos retroalimentar a esa institución que es la que nos está formando. Porque no podemos dejarle todo a las instituciones. Las instituciones a veces llegan a funcionar ya esquemáticas. Porque es la misma dinámica la que los enseñan a pensar así. Entonces, tiene que haber un proceso de ruptura donde tú dices, bueno, pero yo quiero esto diferente. Anotaba aquí.
Y con esto ya cierro para no extenderme los 2 minutos, creo que ya me fui. O sea, existe también dentro del programa académico lo que yo conozco como asignatura optativa y asignatura electiva. Lo que las diferencia es simplemente de que las optativas son asignadas dentro de la propia especialidad, o sea, solo para sociólogos, con un fondo de tiempo de 32 horas, y las electivas tienen la misma cantidad de tiempo, o sea, de fondo de tiempo, pero abarca a todas las especialidades de una universidad. O sea, en el momento en que esa electiva se oferta, siempre y cuando varias especialidades puedan participar, ahí puedes encontrar un psicólogo, un sociólogo, un filólogo, recibiendo una electiva en un aula, y para mí esto es genial, porque ya se van conformando esa habilidad de trabajar en equipo. Y nacen estudios que, independientemente de que no sean, de que no lo puedas a lo mejor presentar como tu resultado académico al final, sí puedes hacer una investigación y la presentas en eventos, en simposios, o sea, en foros científicos, y no de tu especialidad. O sea, si ya lo estás haciendo interdisciplinaria, se puede presentar en cualquier tipo de evento que abarque cualquiera de esas miradas que están presentes. Y con esto cierro. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por tu intervención. Perdón, yo no tenía el propósito de intervenir, pero me motiva lo que acabas de decir. Me parece que es cierto. Es decir, no son solo las instituciones. Me parece que un mecanismo que facilitaría la incorporación de materias de intervención es el hecho de que existieran textos sobre la intervención sociológica, es decir, publicaciones sobre cómo intervenimos sociológicamente en algún campo, en el de la salud, en el de la pobreza, en el de las comunidades marginadas, en fin, en las empresas, ¿por qué no? Es decir, ¿cómo hacemos un diagnóstico en una empresa? ¿Cómo hacemos una evaluación? No hay publicaciones. En América Latina tenemos cientos de revistas de sociología sobre todos los temas, todas las especialidades, todas las epistemologías, pero no hay revistas sobre intervención, sobre consultoría sociológica, sobre asesoría sociológica. Necesitamos publicar una revista que facilite a los alumnos aprender el proceso a través de artículos, a través de textos. Sin esto, sin ese mecanismo básico, pues ¿cómo damos una clase? Claro, platicando nuestras propias experiencias, pero se requiere algo más. Yo diría, en principio, ese primer mecanismo me parece fundamental. ¿Eso qué significa? Pues que nos pongamos de acuerdo para publicar una revista sobre ese tema. Segundo, me parece fundamental seminarios o coloquios sobre cómo intervenimos socialmente, es decir, no sobre una teoría, no sobre una metodología, no sobre una base de datos o una estadística, sino cómo intervenimos sociológicamente en un campo X. Y que ese seminario o esos coloquios nos permitan enriquecernos. Si después podemos decir, mira, aquí están los sociólogos de salud, y ellos así trabajan la intervención profesional, excelente. Aquí están los sociólogos de empresas, así trabajan con las empresas, excelente. Pero necesitamos referentes, aunque sea a través de coloquios, a través de congresos, a través de encuentros. Esto me parece que es un inicio, pero es un inicio siempre y cuando lo continuemos, porque si se queda en esto, pues no es un inicio de nada. Un tercer mecanismo que me parece importante es la conformación de una red latinoamericana de consultores y asesores sociológicos, que conozcamos los problemas, las demandas que hay, qué demanda el mercado en Costa Rica, qué demanda el mercado. Dana Tan nos acaba de dar una explicación muy clara de cuáles son las demandas del DIF en Guadalajara, pero ¿cuáles son las demandas en Chile? ¿Cómo podemos compaginar elementos y relacionarlos para trabajar de manera conjunta? Me parece que al menos esos tres mecanismos significan que nos aglutinemos, que nos reunamos y que empecemos a trabajar en colectivo, que es la única manera, en red, para empezar a realizar al menos algunas de estas actividades que todos hemos planteado y que me parecen muy brillantes. Ojalá y pues podamos continuar. Gabriela, tú tienes la palabra.
Pues a mí la verdad que esto me emociona mucho, porque realmente yo creo, después de estudiar sociología me pasó lo que a muchos, ¿no? Antes de salir me ofrecieron trabajo en una escuela y fue muy bonito porque me tocó dar geografía y era una materia que todo el mundo veía como muy, pues como de relleno, tristemente, pero para mí era increíble explicarle a mis alumnos qué implicaba el espacio geográfico, la población, el tener los elementos para que pudieran comprender quiénes son ellos y lo que les toca hacer como futuros ciudadanos. Y creo que ahí es donde entra ese plus del que hablaba hace rato nuestra compañera Karina Pérez, el que te dan de hablar siempre con gallardía, ¿no? No enarbolamos la verdad, no tenemos como, no somos la Real Academia para definir, pero sí para comprender. Y sí para saber que la labor que realizo como socióloga va más allá, ¿no? Y que la producción intelectual también va formando a estos pequeños. Y algo que me gustó mucho fue que posteriormente me formé como maestra en la licenciatura en educación básica. Y fue para mí como una, pues, epifanía encontrar a Bourdieu en mis primeras lecturas, cuando nadie se imaginaba quién era, y poder explicarle a mis compañeros, futuros docentes, qué significaba el capital cultural, fue esto de hacer esa sinergia. Yo anoté en mi participación esta cuestión semiótica, ¿no? De enseñar estos significados, de hacer esa labor, de ir desentrañando eso que muchas veces no se sabe. Y sí me gusta mucho el cómo insertarnos, pues eso, atreviéndonos a romper el reto de la hoja vacía. Yo recuerdo que fui a un congreso a plantear la cuestión de la semiótica en la educación y ver que no era lo mismo ser catedrático que ser docente, que ser facilitador, que ser mediador. Y para mí fue un gusto cuando un postdoctor, el postdoctor Galán, me dijo, me gusta tu artículo para publicarlo. Yo creo que eso es lo bonito, el encuentro, porque el otro también nos descubre y cuando me atrevo y expongo, entonces hay alguien que está viéndome e interpretándome. Y esa labor entre sociólogos, vaya, será maravillosa, porque estamos de América y he tenido la dicha de trabajar con Sailí, con María Alejandra, y hacer esta sinergia en un momento de rupturas, en un momento de cambio de paradigmas. Yo le agradezco hoy que nos abran este espacio, que usted nos coordine, pero sobre todo agradezco que estén compañeros de toda América latiendo al mismo ritmo, buscando profesionalizar nuestra labor. Gabriela, muchísimas gracias. Por último, quisiera mostrarles, Hugo, ¿tienes algún comentario? Sí, nada más que yo hice en segundo, nada más quisiera afirmar ahí un tema. Es con relación a esta pregunta precisamente tercera, que se hablaba del tema de las pasantías y las prácticas profesionales. Creo que existen, o sea, en mi época de estudiante yo no las utilicé, no habían, pero ahora actualmente, por lo menos en la Universidad de Costa Rica, donde yo me egresé, sí existen, pero ¿qué es lo que yo veo? Que están divorciadas de la empresa privada, o sea, vamos a decirte, se hacen pasantías en las ONGs y se hacen pasantías y prácticas profesionales en las instituciones públicas, pero es la empresa privada la que no está presente ahí y esa vinculación la tienen que hacer las autoridades universitarias, o sea, es un poco, para mí es un poco el tema de que las universidades no están preocupadas de alguna manera por ese tema. Entonces, no hacemos nada con que existan, porque les digo, existen si están divorciadas de lo que está pasando en el mundo del trabajo, en el mundo empresarial. Entonces, creo que una estrategia es, o sea, sí, efectivamente, hay que desarrollarlas y implementarlas, pero que estén vinculadas con la universidad, con la academia, porque si no están vinculadas, de nada sirven. Básicamente, eso es lo que quería mencionar. Hugo, muchísimas gracias. Alejandra. Sí, yo lo que estaba pensando y escuchando a los colegas, desde mi lugar de
a cargo de un instituto de formación, ¿no? Nosotros tenemos 2 tecnicaturas. Ambas tecnicaturas tienen una materia que la da un sociólogo o muchas veces no, el antropólogo también puede dar sociología. Lo que yo veía dentro de lo que es el plano de la conducción, que yo vengo más de lo que es la gestión de instituciones, doy sociología de las instituciones en la carrera de sistemas institucionales, yo lo que veo que en los colegas a los cuales acompaño desde la gestión, les falta esta cuestión que lo puse acá en el chat del think tank, cuestiones de metodología didáctica, de cómo bajar el conocimiento científico, académico a los estudiantes. Eso a mí me parece que es algo que hay que rever en las carreras universitarias, cuando la cuestión que los profesionalizan y salen al mercado del trabajo como docentes, no alcanza con saber qué dijo tal y cual, quien dijo Bauman, Boyce, Hegel, o sea, sino cómo hacemos que el estudiante entienda, y no de memoria qué dijo tal y cual, cómo lo bajamos, cómo traspolamos ese conocimiento científico a las realidades observables, a lo que hoy está sucediendo, lo que dijo Gabriela de las distintas comunidades, cómo poder bajarlo a la práctica y no quedarnos plenamente con lo académico. Eso, yo por ejemplo, tengo largas charlas con los profesores de distintos, porque tengo de médicos a profesor de educación física, en el medio hay abogados, psicólogos, sociólogos, antropólogos, y me pasa con todos los académicos. Están como en esta cuestión del dictado de la clase, y no desde el compartir un saber o construir un saber. Pero ¿qué pasa conmigo? Yo vengo también desde la conducción del nivel primario. Entonces, la didáctica es distinta. Entonces, el profesor concibe que el alumno que llega al nivel terciario ya debe traer un montón de conocimientos y bagajes, de estructuras, que hoy no los trae, no los tiene. Entonces, hay que empezar a lo mejor a ver cómo poder bajar el conocimiento teórico para el acceso de un público que hoy, el estudiante, es diferente a los que éramos antes. No sé si se entiende lo que quiero decir. Perfectamente, Alejandra. Muchas gracias. Yo finalmente quisiera plantear solamente 2 cosas. La primera es, me parece muy importante que SAILI y la Asociación Iberoamericana de Sociología nos pudiera apoyar con una segunda reunión de trabajo, pero ya no para debatir sobre temas, sino más bien sobre estas propuestas que se han planteado. Tenemos varias propuestas escritas, valdría la pena que las pudiéramos seleccionar y poder trabajar en base a esas en una subsiguiente reunión. Te pido esto, Saili, porque tú tienes los contactos, sabes quiénes son los que han participado en la sesión. La Asociación Iberoamericana de Sociología, estoy seguro que nos podría brindar ese apoyo. Bueno, casi seguro. Y bueno, ese sería el primer punto. El segundo punto es solamente pedirles que por favor contesten la parte que corresponde al think tank. Son las 3 preguntas, pero además de las 3 preguntas que se conformaron, también está, y esto es muy interesante, los planteamientos están planteados en forma de preguntas para ser contestadas con 3 criterios: utilidad, aplicabilidad e impacto de las propuestas que hemos hecho. Es decir, las propuestas que se hicieron se han planteado en un cuestionario que ustedes van a poder acceder. Por favor, sería muy interesante que lo pudieran contestar a efecto de que pudiéramos saber cuáles fueron las propuestas
de mayor utilidad, mayor aplicabilidad y mayor impacto. Y que posteriormente eso nos sirviera como guía para una segunda reunión. Saili, ¿qué opinas, por favor? Con toda la voluntad de colaborar, no hay inconveniente. Creo que unos cuantos de los que están dentro son de la asociación y estarán de acuerdo igual en colaborar con la dinámica que siempre traemos en la asociación. Todos somos parte y todos hacemos. No hay inconveniente con eso, profe. Profe, Oiga, pues, yo he quedado bastante satisfecho con las brillantísimas e inteligentes propuestas que aquí ustedes han dado y que me parecen importantísimas para constituirnos en algo más. Hubo personas que quedaron fuera por el horario, por que se le presentaron otras situaciones personales, pero que si los convocamos a un segundo encuentro, pudieran darnos también la mirada esta de que no soy el que lo planteo, pero puedo darle la mirada crítica y llevar un poquitico más recio las propuestas en el segundo encuentro. Saili, pues agradecerte muchísimo el apoyo que nos han brindado tú y la asociación. Yo creo que estamos en tiempo justo. Agradecer. Yo pensaría que esta segunda reunión que tuviéramos quizás no fuera pública, fuera de organización y Sí. y principalmente de coordinación, ¿verdad? Perfecto. Una organización y coordinación, y después si fuese preciso y no se precisa de una tercera para elaborar una cuarta con una propuesta a lo mejor ya visible hacia los demás, para que conozcan una primera parte y ya después de lo que haya sido concluyente de esas exposiciones. Hacemos un segundo encuentro que no sea público. Y entonces, si en ese encuentro todo fluye y todo se concreta bien, pudiera estar el tercero público para tener un proceso de retroalimentación de nuestros espectadores. Muy bien, excelente propuesta, muy bien. Pues un gran placer haber estado con ustedes, fue un gran gusto. Espero que nos podamos ver pronto. Hasta luego, un placer a todos. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Chao. Un abrazo fuerte a todos. Bonita noche. Chao. Saludos a todos. De Chile. Muchas gracias. Muchas gracias.